Reciban todos ustedes un cordial saludo, sean bienvenidos de nuevo a este encuentro formativo de evangelización. Recordemos que en estas catequesis estamos estudiando y repasando los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica y hemos entrado en una parte del Catecismo donde nos habla acerca de los sacramentos. La catequesis anterior tuvimos la oportunidad de hablar acerca del primer sacramento de iniciación cristiana, el sacramento del bautismo, y tuvimos la oportunidad de tratar 3 puntos importantes: el nombre que recibe este sacramento, el bautismo en la economía de la salvación, y en un tercer momento hablábamos de la celebración del sacramento del bautismo. Hoy nos compete entonces hablar acerca de 4 puntos importantes. ¿Quién puede recibir el sacramento del bautismo? ¿Quién puede bautizar? ¿Cuál es la necesidad que ve la Iglesia del sacramento del bautismo? Y por último, ¿cuáles son las gracias que se reciben luego de ser bautizado? Recordemos que el sacramento del bautismo es la puerta, el comienzo de una vida en Dios, y como sacramento es instituido por Cristo e inaugurado por Él. Entonces, comencemos con estos puntos que nos compete repasar, estudiar o aprender durante este día. ¿Quién puede recibir el sacramento del bautismo? Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica, pero apoyado en el derecho canónico, en el numeral 864 nos dice: es capaz de recibir el bautismo todo ser humano, aún no bautizado, y solo Él. Todo ser humano, aún no bautizado, y solo Él. Es que el sacramento del bautismo se dio para las personas, para los seres humanos, para los que son creados por Dios a su imagen y semejanza. El bautismo es para todos los seres humanos. Pero miren cómo el sacramento nos dice que solo es para Él, solo para el hombre, solo para la mujer, solo para el niño, solo para la niña, solamente para el ser humano. Es que es el ser humano quien llega a ser hijo de Dios. Es el ser humano quien muestra el rostro de Dios. Es el ser humano quien representa la imagen de Dios en la tierra. Hablemos entonces del bautismo de los adultos. En los orígenes, al comienzo de la Iglesia, el bautismo de adultos era la práctica más común. Antiguamente, en los comienzos de la Iglesia, en los primeros siglos, el bautismo de adultos era lo que más se practicaba, era algo común, pero se hacía a través de un proceso del catecumenado, un proceso del catecumenado. ¿Y qué es el proceso? ¿Y qué es este proceso del catecumenado? Es un proceso arduo, es un proceso que implica esfuerzo, en donde paso a paso, se va acercando a ese ser humano, a esa persona adulto, al compromiso radical con Cristo. Por eso, cuando se bautizaban los adultos, se hacía un proceso de meses, de días, en donde paso a paso se le iba inculcando a esta persona la responsabilidad
pero a la vez el compromiso que adquiere el bautismo como un sacramento que imprime carácter, como un sacramento que imprime un sello que no se borra, que es para siempre. Entonces, aquel adulto que se hacía bautizar o que quería hacerse bautizar, entraba en un proceso de fe para poder llegar a una vida cristiana. Entraba en un proceso de fe para aspirar a una vida cristiana. El fin del catecumenado es la madurez en la fe y la unión con la comunidad eclesial. Ese es el fin de la persona que se hacía bautizar. Luego de haber hecho un proceso paso a paso, un proceso lento, un proceso en donde poco a poco él se iba acercando cada vez más al sacramento, descubre la persona adulta esa madurez en la fe. Va sintiendo cómo esa fe va siendo cada vez más madura. Y entonces esto le permite entender lo que significa la comunión eclesial, la familia de los bautizados, la familia de Dios, el pueblo santo, el pueblo de Dios. Es que el bautizado no camina solo, el bautizado camina con Dios, pero camina en medio de una familia. El bautizado camina con Dios, pero también camina de la mano de un hermano, que ya se ha hecho bautizar, que ya hace parte de la iglesia, que ya hace parte del cuerpo de Cristo. Hablemos entonces ahora del bautismo de los niños. Para los adultos, entonces, se tenía un proceso catecumenal, ¿sí? Un proceso catecumenal, una preparación para poder llegar a esa madurez en la fe. Al hablar del bautismo de los niños, nosotros decimos que al nacer, los niños nacen con una mancha original, y esto lleva a ver la necesidad de un nuevo nacimiento a través del bautismo. Todo ser humano cuando nace lo hace con esa mancha que llamamos nosotros, que la Iglesia llama el pecado original. Y esa mancha es limpiada, purificada, quitada a través del bautismo como sacramento, que purifica, que lava, que transforma. Y es que esa mancha nos permite a nosotros vivir en la tiniebla, mientras el sacramento del bautismo nos permite a nosotros ser liberados, desatados. La gracia de la salvación manifestada particularmente en el bautismo de los niños. Miren cómo es importante nosotros descubrir lo valioso y fundamental que es bautizar a los niños a poca edad, a corta edad. No dejar que crezcan tanto cuando esa gracia especial de ser hijos es acogida desde muy pequeños. Es acogida por la responsabilidad de sus padres y el acompañamiento de los padrinos, en donde ellos se encargan de cultivar, proteger, pero también a la vez defender la fe del niño o de la niña. Es una gracia especial el bautismo de los niños. Es una gracia especial el bautismo de aquellos que están apenas creciendo en la fe. Los padres y la Iglesia piden a los niños. La Iglesia y los padres piden a Dios para que esos niños sean acogidos,
sean engendrados, sean parte de la familia de Dios. Por eso la Iglesia se preocupa para que los padres no priven a los niños del sacramento del bautismo. No les aparten este regalo, no se los quiten, más bien traerlos, presentarlos, consagrarlos solo a Dios. La misión de los padres de familia es esta: llevar a sus hijos a Dios. Esa es la misión de todo padre de familia, conducir a su hijo a Dios, y lo hacemos a través del sacramento del bautismo, en donde le entregamos a Dios un hijo, se lo consagramos a la Iglesia para que ella lo alimente, para que ella lo cuide, pero nosotros, padres de familia, somos responsables en esa educación de la fe, en esa educación de la fe. La práctica de bautizar a los niños es una tradición inmemorial de la Iglesia. Está atestiguada explícitamente desde el siglo II. Es muy posible que desde el comienzo de la vida apostólica, cuando en las casas se recibía el bautismo, allí se hacían bautizar los niños. Tengamos presente el texto bíblico de Hechos 6, 15, 33. Miren cómo la Iglesia desde el siglo II ya estaba bautizando a los niños. Y no lo hacían en el templo o en la iglesia, sino que el bautismo lo realizaban en las casas, para así motivar, pero también hacer entender el sentido de iglesia. El sentido de iglesia. Desde el siglo II, desde la vida apostólica, ya se estaba realizando el bautizo de niños en las casas, en las casas. Hablemos ahora de la fe y del bautismo. El bautismo es el sacramento de la fe. Nos lo dice Marcos 16, 16. El bautismo es el sacramento de la fe. La fe es necesaria y requerida para el bautismo. La fe es necesaria y requerida para la validez del sacramento del bautismo. Entonces, cuando los niños recién nacidos, pequeños, son traídos a la iglesia, ellos quizás no tienen esa conciencia de fe, pero sí la tienen los padres y la tienen los padrinos. Ellos, hasta que el niño crezca, avance y lleve un proceso de fe, serán los responsables, los primeros responsables de la salvación de ese niño, de la salvación de esa niña. Y es que la fe de quien se hace bautizar debe ir creciendo luego del bautismo, siendo niño o siendo adulto. La fe tiene que ir creciendo. Es triste nosotros crecer y perder la fe, crecer y alejarnos de Dios, crecer y distanciarnos de la experiencia de Dios, cuando antes tendría que ser todo lo contrario. Al ser bautizado, todos los días me preocupo por alimentar más mi fe, por creer más, por amar más, por perdonar más, por mostrar más a Jesús, por parecerme más a Jesús. Ese es el compromiso del bautismo.
Yo todos los días decir, hoy creo con más fuerza. Hoy creo y poder decir, hoy creo con mayor seguridad. Hoy creo con mayor convicción. Hoy creo con mayor radicalidad. Hoy creo porque he sentido su amor. Hoy creo porque he sentido su presencia. Hoy creo porque la gracia del bautismo es mi propia salvación. La Iglesia, al celebrar la Pascua, renueva cada año las promesas bautismales. Cada año la Iglesia, celebrando la Pascua, nos renueva la gracia bautismal. Creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero también creer en la Iglesia, en el perdón, en la resurrección, en la vida eterna. Creer en la comunión de los hijos de Dios. Es importante la ayuda de los padres, de los padrinos o de la madrina. Miren cómo la Iglesia pide tener cuidado cuando se va a escoger un padrino o se va a escoger una madrina. Porque es que el padrino o la madrina son responsables de la fe. Ellos no solamente son acompañantes de los padres, sino también que son responsables de ese niño o de esa niña. Y responsables en la fe, solo en la fe. Es deber de los padrinos o de las madrinas brindar un claro ejemplo, una buena compañía, pero también saber exigir y corregir. Es importante la presencia. Qué bueno nosotros poder recordar quiénes fueron nuestros padrinos del sacramento del bautismo y poder nosotros agradecerles a ellos por cultivar en mí la fe, la confianza, la certeza, la seguridad. Si ese padrino o esa madrina de bautismo ha estado ausente, ha estado distante, qué bueno nosotros como bautizados pedirle, suplicarle, implorarle ese acompañamiento en la fe. Una responsabilidad que se ha acogido con libertad, en conciencia, pero también con el deseo de ayudar. Si el padrino o la madrina ya gozan de la vida eterna, poder nosotros orar por ellos, pero también cultivar ese acompañamiento que ellos nos han brindado. Miren cómo la Iglesia pide tener cuidado con quienes van a ser padrinos o madrinas, porque es darle esa responsabilidad, poner en sus manos la vida de una persona que Dios la quiere salvar. Entonces, qué bueno nosotros entender que el bautismo es importante y que tiene una gracia salvadora. El bautismo tiene una gracia salvadora, sanadora, restauradora. Ya hemos compartido un poco este cuarto punto. ¿Quién puede recibir el sacramento? Todo ser humano aún no bautizado. Hablemos ahora de quién puede bautizar. ¿Quién puede bautizar? Qué bueno nosotros hacernos esa pregunta. ¿Quién puede bautizar? Que ustedes logren sugerir, dejar un mensaje. ¿Quién puede bautizar? ¿Qué dice la Iglesia? ¿Qué hace la Iglesia? Y miren algunos puntos importantes. Primero, son ministros ordinarios.
son ministros ordinarios. El obispo, el presbítero. En la Iglesia latina, diocesana. En la Iglesia latina diocesana, también el diácono puede bautizar. En esta Iglesia latina, entonces puede bautizar el obispo, el presbítero o el diácono. Y cualquiera de ellos nos regala una gracia especial: ser parte de la Iglesia de Dios. Tanto el obispo como el presbítero, como el diácono, me insertan en la vida de Dios. Pero miren lo que la Iglesia nos dice para nosotros tener presente. En caso de necesidad, cualquier persona, incluso un no bautizado, puede bautizar. En caso de necesidad, o sea, en peligro de muerte, en donde vemos o acuden a nosotros cuando alguien que no está bautizado puede morir. Tanto el bautizado como el no bautizado puede bautizar. La Iglesia suple que el no bautizado pueda realizar el sacramento siempre y cuando tenga la intención requerida y utilice la fórmula trinitaria: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el bautismo se realice con agua. El bautismo se realice con agua. Entonces, cuando nos hablan de intención, ¿qué es lo que nos quieren decir? Hacer lo que la Iglesia hace al bautizar. Hacer lo que la Iglesia hace. ¿Y por qué esta importancia del bautismo? Y quizás alguien podría pensar, ¿por qué tan abierto a cualquier persona? Pero esto en caso de necesidad, porque la Iglesia piensa en la salvación del alma. La Iglesia piensa en la salvación de la persona. La Iglesia piensa en esa criatura, porque es que el bautismo nos regala la salvación. Por eso la Iglesia permite que cualquier persona en peligro de muerte pueda bautizar. Ya si esta persona logra salvarse, tendrá que venir al templo para que el ministro ordinario, obispo, presbítero o diácono puedan terminar con el rito. Pero miren qué importante nosotros saber que nosotros tenemos esa gracia especial de bautizar en peligro de muerte. Solamente son ordinarios del sacramento el obispo, el presbítero y el diácono. Pasemos entonces a otro punto importante. ¿Por qué la necesidad del bautismo? ¿Por qué es necesario hacerse bautizar? ¿Cuál es esa necesidad? Primero, el bautismo es necesario para la salvación. El bautismo es necesario para la salvación. Si yo quiero acceder, ganar o tener la salvación, debo de hacerme bautizar. Pero no cualquier bautismo, el bautismo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Por qué el bautismo es necesario? Porque es un mandato del mismo Jesús. Vayan por todas partes y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque así lo quiso Jesús, porque así lo pensó Dios. Es un mandato, es una orden. Vayan y bauticen.
vayan y conviertan, vayan y crean. Es un mandato de Jesús. La iglesia no conoce otro medio que el bautismo para entrar en la vida eterna. El bautismo nos regala salvación. Es un mandato de Jesús, pero también es un medio para entrar en la vida eterna. La iglesia posee la firme convicción de que quienes padecen la muerte por razón de la fe, sin haber realizado el bautismo, sean bautizados por su muerte con Cristo y en Cristo. Miren cómo la iglesia se preocupa tanto por la salvación del ser humano, que aquella persona que por diferentes circunstancias no logró bautizarse, pero era el anhelo del corazón, ella misma encuentra la salvación que regala el bautismo por la muerte de Cristo, pero también por Él mismo. El bautismo de sangre es como el deseo del bautismo. Procede del fruto del bautismo, sin ser sacramento. Aquellos que mueren sin ser bautizados, aquellos que pierden la vida sin ser bautizados, su sangre se convierte en ese medio de bautismo. En ese medio de bautismo. En cuanto a los niños mueren sin ser bautizados, la iglesia solo puede confiar a la misericordia de Dios, que quiere que todos se salven. Miren cómo la iglesia dice que aunque el niño se haya muerto, la misericordia de Dios es tan grande, tan inmensa, que también quiere la salvación de ese niño, que también quiere la salvación de esa niña. Entonces, Él mismo se preocupa por regalársela, por mostrar la salvación. Es que la iglesia confía en la misericordia. Y es que la iglesia solo puede confiar en Dios. La iglesia solo puede confiar en aquel que la ha amado, que la ha cuidado. Y terminemos hablando del sacramento del bautismo, nombrando cuáles son esas gracias del sacramento del bautismo. Primero, la remisión de los pecados. Soy perdonado, soy liberado del pecado original, soy purificado de todas mis culpas. Segundo, por el bautismo todos nuestros pecados son perdonados. A través del bautismo todos mis pecados son perdonados. Todos los pecados se perdonan en el momento del bautismo. Tercero, una nueva criatura de Dios. Una nueva criatura de Dios. Cuarto, incorporados a la iglesia, al cuerpo místico, unidos en un vínculo de unidad entre los cristianos. Remisión de los pecados, perdón de los pecados, nuevas criaturas e incorporación a la vida de Cristo. El sello del Espíritu Santo, que es indeleble. El sello del Espíritu Santo, que es indeleble. No se quita, no se borra, es permanente, es para siempre. El bautismo se apodera de mí. El bautismo me mueve a hacer, a sentir, a compadecerme.
cuando hablamos de sello, hablamos de pertenecer a Cristo, no atados a un ser humano o a un pecado. El bautizado adquiere para sí una marca, un sello que lo identifica como propiedad solo y exclusivamente de Dios. Con esta catequesis logramos nosotros terminar de explicar paso a paso el primer sacramento, el sacramento del bautismo. Dios mediante, en la próxima catequesis vamos a hablar y a comenzar el sacramento de la confirmación, en donde nos hacemos testigos del amor. En el sacramento del bautismo nos hacemos hijos de Dios, hijos de un Padre que nos ama, hijos de un Padre que nunca nos ha abandonado, de un Padre que siempre ha estado allí. Dispongamos pues todo nuestro ser para poder repasar, comprender, preguntar, cuestionarnos acerca de este sacramento que es tan importante para nosotros dentro de la Iglesia. Que el Señor los bendiga y la Virgen los acompañe.